Días a todos. Tampoco contestáis vosotros, ¿no? Bueno, no quiero hacer demasiada presentación, pues considero que el importante aquí no soy yo, sino el mensaje que traigo, y es de la palabra del Señor. Estamos estudiando los días jueves allí en Teis acerca del profeta Amós, y es un profeta muy contundente, muy directo al pueblo de Israel. Y creo que tiene también una palabra para nosotros en el día de hoy. Así que hoy tal vez no sea muy agradable en lo que vaya a decir, pero tenemos que pensar que esto no lo estoy diciendo yo, tampoco tenéis que esperar que os lo venga a decir alguien importante. Si es palabra del Señor es para que la pongamos por obra, para que reflexionemos sobre eso, para que miremos nuestros caminos, para que consideremos nuestro proceder y tomemos las decisiones correctas, pertinentes, necesarias, oportunas para el tiempo en el que vivimos hoy. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en Santiago, que tiene la misma característica que el profeta Amós, en el ser directos, en el no andarse con rodeos. Le podemos entender claramente. Santiago, capítulo 1. Y versículo 26. Santiago va a hablar acerca del ser religiosos y de la religión. Muchas veces nosotros predicamos el Evangelio y le estamos diciendo a las personas, mirad, no estamos predicando una religión, estamos predicando una relación con Dios. No tiene que ver con el ser católico, evangélico o pertenecer a cualquier denominación o religión de este mundo. Estamos hablando del Evangelio, de la obediencia al Dios creador de cielos y tierra, ¿no es verdad? Decimos así, no somos una religión. Ahora, ¿hasta qué punto esto es cierto? Si diríamos, bueno, como le explicamos a la gente cuando le predicamos el Evangelio, que religión es todos los intentos del hombre por acercarse a Dios, mientras que el Evangelio es cómo Dios se acercó a nosotros. Estamos de acuerdo hasta este momento, ¿verdad? Pero aquí habla de religión. Evidentemente no tiene el concepto que nosotros estamos explicando a la gente, sino el concepto de devoción, de piedad, de adoración. Esto sí nos resulta más aceptable. ¿O acaso no decimos nosotros que adoramos a Dios, al verdadero Dios, al único Dios? Este es el Dios que predicamos. Y esto se refiere Santiago cuando dice religión. La devoción es el deseo de querer agradar a Dios. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que aquí vamos a hablar entonces de lo que es la verdadera religión o la verdadera adoración o la verdadera devoción o la verdadera piedad del pueblo de Dios, del que se cree que adora a Dios. Aquí él está hablando justamente de esto. Si alguno se cree, la opinión que uno tiene acerca de sí mismo en cuanto a lo que hago delante de Dios, a lo que pretendo hacer delante de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su corazón, sino que refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es inútil, es vacía. No sirve para nada, no sirve a los ojos de Dios, ni es útil para los hombres. Esto es lo que está diciendo, así que lo que estamos considerando hoy es sumamente importante y pertinente para el día en el que vivimos como iglesia, como pueblo de Dios.
el que no refrena su lengua, ¿no? Qué pequeño detalle. El capítulo 3 de este libro va a desarrollar el tema de una manera lo va a desarrollar más, ¿no? Más detallada. Allí se dice que si uno es capaz de no ofender en palabra, pues ha llegado a la madurez, y es capaz también de controlar las demás áreas de la vida. Pero cuando sigue desarrollando va a decir que esto no es cosa fácil. La lengua es pequeñita, está allí, parece que como el timón en el barco, es pequeñito en relación a semejante nave, o el pequeño fuego que enciende una cerilla, un pitillo, hoy lo sabemos, ¿no? Es pequeño, pero dice se jacta de grandes cosas, porque el mal que produce es incontrolable para el hombre. No solamente las palabras se las lleva el viento. Una vez que las damos, no podemos volver a meterla dentro de la boca. El daño que producimos a veces es mucho mayor de que el que pretendemos hacer, y se esparce mucho más de lo que nosotros pensamos que iba a alcanzar. Así que la primera característica de una religión pura delante de Dios, o de una religión verdadera, es el control de la lengua. Y esto tiene que ver con sencillez y sinceridad. Dos palabritas, ¿verdad? En el capítulo 3 va a decir que de una misma fuente no puede brotar bendición a Dios y maldición a los hombres. No puede ser. Una higuera no puede dar manzanas. Una vid no da aceitunas. No puede ser así que de una misma boca procedan bendición y maldición. Ahora, no está diciendo que es imposible que suceda. Es imposible para una higuera producir aceitunas o manzanas, ¿verdad? Es imposible. Su naturaleza misma le lleva a producir higos. Ahora, lo ilógico es, y es la cuestión única de los seres humanos, que son capaces de ser malos y aparentar ser buenos. Esto es condición única. Por eso dice el Señor, generación de víboras, ¿cómo podéis ser malos y hablar cosas buenas? Esto no puede ser así, dice Santiago. Cuando hablo de sencillez me refiero a ser íntegro y no a ser tonto, a ser tímido. Sencillo no quiere decir que le falta conocimiento en la palabra de Dios, ¿no? La palabra sí puede significar eso. Pero en la palabra de Dios, la palabra sencillez significa integridad, de una sola pieza. Y cuando hablo de sinceridad me refiero a que no quiero aparentar lo que no soy. No quiero fingir. No quiero simplemente quedar bien. Y esto no solamente delante de los hombres, sino incluso delante de Dios. Sabemos que a los hombres podemos engañar, que a los hombres le podemos hacer creer cosas que no son. Las personas miran nuestro rostro, las personas pueden vernos lo que hacemos, cómo nos procedemos, los gestos que tenemos, pero no pueden ver el corazón. Ahora Dios sí puede ver el corazón. Entonces es mayor responsabilidad presentarnos delante de Dios, pues Dios no puede ser engañado y Dios no hace acepción de personas. No porque seamos la iglesia de Dios, estamos menos obligados a ser santos. A veces pensamos que puesto que Dios asegura la salvación a aquellos que depositan su fe y su confianza en el Señor, pues ahora tienen ya zanjado el tema de la eternidad y ahora pueden hacer lo que quieran con su vida. Entonces tienen menos obligación que los que están fuera. Por eso tienen razón, o parecerían tener razón, aquellos que no quieren venir al Señor.
porque no ven en el pueblo de Dios algo diferente a lo que ellos mismos están experimentando. Justamente el hecho de que Cristo haya pagado por nosotros el castigo de nuestro pecado en la cruz, debe ser el motivo, la razón por la cual nosotros vivamos cada día más santamente, perfeccionando la santidad, como dice el apóstol Pablo, en el temor de Dios. Sencillez, sinceridad. Versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Y esto habla de sensibilidad, que tiene que ver con el amor comprometido, el amor ágape, el término misericordia en el Antiguo Testamento. Cuando dicen los profetas que Dios quiere de nosotros misericordia, o el Señor cita incluso a los profetas y dice misericordia quiero y no sacrificio, se está refiriéndose a esto, a amor comprometido, un amor que va a la acción más que al sentimiento, a la decisión más que a las emociones. Claro, aquí dice a los huérfanos y a las viudas. Esta expresión se refiere a un grupo, a un colectivo especial de nuestra sociedad, no específicamente a los huérfanos y a las viudas, los incluye, pero esta forma de expresarse incluye a todos aquellos que están sin recursos, sin posibilidades, que tienen debilidad en su vida, no carecen de posibilidades, de recursos, están desamparados. Por eso incluiría también a aquellos pobres, necesitados, extranjeros, enfermos, discapacitados y todo este tipo de cosas. Aquellos que no tienen preparación, etcétera, etcétera. Habla de comprometerse, de hacer el bien. Dice que el Señor nos redimió, nos purificó para que seamos un pueblo propio, celosos de buenas obras. Y me estoy refiriendo a eso, la palabra de Dios se está refiriendo a eso. Sensibilidad. Y por último, santidad. Dice guardarse sin mancha del mundo. Esto es tan serio, guardarse sin mancha del mundo, que el mismo Santiago va a decir, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo sabéis? ¿No lo tenéis presente en la mente constantemente? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, o sea, conformarse al mundo, simpatizar con el mundo, caer bien al mundo, ser compañero del mundo, se constituye enemigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios no es un amiguete. Dios es Dios. Nosotros criaturas suyas. Nosotros somos la hechura de sus manos. Él nos formó. Él tiene todo poder y autoridad. Damos gracias y le adoramos porque Él tuvo misericordia de seres insignificantes como nosotros. Que no solamente somos insignificantes en sí mismos, sino que somos pecadores y no tenemos posibilidades de acercarnos a Él. Estamos hablando entonces de el mundo no como la humanidad en sí misma, no como otros seres humanos, no como el prójimo, sino del mundo como el sistema social en el que vivimos, la cultura en la que nos movemos, la forma de pensar, los principios, los valores sobre los cuales se basa nuestra sociedad. El sistema de este mundo, que está aquí presente y en cualquier país del mundo, dice la Biblia que está bajo el poder de Satanás. Está controlado, está influenciado
por los mismos seres de maldad que existen, que no podemos ver, pero que existen. La maldad está en nosotros. Esto es lo que la Biblia llama la carne, el viejo hombre, la naturaleza caída, etcétera, etcétera. Pero Satanás ha conformado este mundo, le ha dado la forma a este mundo según lo que Santiago llama nuestra concupiscencia, es decir, nuestras pasiones más fuertes, nuestros deseos más profundos, nuestras necesidades, nuestros anhelos interiores, que provienen de nuestra naturaleza caída, como decimos, ¿no? Pero sin hablar de eso, de cómo somos como seres humanos. Y como seres humanos, no solamente no podemos agradar a Dios, sino que muchas veces, o la mayoría de las veces, no queremos agradar a Dios. Queremos conformar nuestra vida, nuestras relaciones, todo alrededor de lo que nos apetece y de lo que no nos apetece, de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta. No de lo que le gusta a Dios, de lo que Dios aprueba o de lo que es su voluntad, sino de lo que es nuestra voluntad. Una religión basada simplemente en nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras opiniones, nuestra manera de ver las cosas, es una religión paralela a la que Dios pide del pueblo de Dios, del que se llama pueblo de Dios, del que ostenta llamarse pueblo de Dios. Israel, y eso está en Amós, está viviendo en un tiempo de prosperidad, un tiempo de éxito, un tiempo en el cual los enemigos alrededor habían sido destruidos. Jeroboam II llevó al esplendor el reino del norte, incluso más que el de Judá. Dominó todo el norte hasta el Éufrates, prácticamente todo Siria, junto con el rey Usías, formaron una extensión, un dominio que competía con el dominio de Salomón, que fue el que más dominó en todo Israel. Ahora me llama la atención lo religioso que eran. El pueblo de Israel en aquel tiempo, por el año 750, 60, cuando profetizó Amós, era un pueblo tremendamente religioso. Si nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel, podemos claramente saber que Jeroboam el primero, el que se separó de Roboam, mezcló la religión con la política. Como creía que si el pueblo de Israel, las tribus del norte, se dirigían a Judá para adorar en Jerusalén, tarde o temprano se sublevarían contra él, le matarían y todo el reino del norte volvería a estar bajo Judá. Así que dijo, voy a hacer algo inteligente, ya que la gente se mueve por la religión, les voy a dar una religión. Entonces dice, y lo dice claramente el escritor de la historia de Israel, en los libros que tenemos, en Reyes y Crónicas, que de la invención de su corazón sacó festividades e hizo un culto paralelo al de Jerusalén. Hizo 2 becerros y les dijo, Israel, esto es Jehová que te sacó de tierra de Egipto. Le vamos a adorar de esta manera, en estos días, de esta forma. Y constituyó sacerdotes y personas que iban a servir en los templos, a adorar de cualquier tribu. E iban a hacer lo mejor y lo más excelente posible para adorar a sus dioses. Bueno, en principio era a Jehová, de otra forma, pero era a Jehová. Lo cierto es que lo que hicieron fueron menospreciar la ley de Dios, la revelación, la palabra de Dios. Este es el contexto también de Santiago que hemos leído. Simplemente oír la palabra y no ser hacedor de ella. Menospreciar la palabra. La palabra no es para conocerla, la palabra es para vivirla. La palabra de Dios no es para simplemente satisfacer nuestra curiosidad.
la palabra de Dios es para saber cómo vivir en este mundo. En el capítulo 2 de Amós, y el versículo 4, va a declarar juicio sobre Judá y seguidamente sobre Israel en el versículo 6. Amós 2:4 dice: así ha dicho Jehová o Yahvé, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Yahvé y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron, ¿quiénes? Sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Versículo 6. Así ha dicho Yahvé, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de sus multados o de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así?, dice Yahvé, hijos de Israel. Mas vosotros disteis a beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Pues he aquí, yo apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavilla, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, y el valiente no librará su vida. El pecado de Judá y de Israel es el mismo. En Judá se menciona el principio y en Israel se menciona su práctica, pero ambos cometen el mismo pecado. El pecado aquí dice que es el cuarto, ¿verdad? Dice: por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Esto es una expresión poética también, ¿no? Significa que 3 pecados ya eran suficientes para que el juicio de Dios viniera sobre ellos. El cuarto era el colmo. Eso es lo que significa. Y el colmo hacía que el juicio de Dios viniera irremediablemente, inevitablemente. Aún el arrepentimiento era la manera de que el castigo de Dios no fuese la ruina total de las personas, pero el juicio iba a caer de todas maneras. Pero el profeta está en ese tiempo de gracia. El tiempo entre el anuncio del juicio de Dios y la ejecución y sentencia de Dios sobre Israel o sobre las naciones. Un tiempo en el cual la advertencia del juicio es la oportunidad del arrepentimiento y de arreglar las cuentas con Dios y de prepararse para que el juicio de Dios no nos destruya completamente. Menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus enseñanzas, les hicieron errar sus mentiras. Cuando habla de mentiras allí, claro, está hablando desde el punto de vista en que Dios lo ve, porque Dios ve la realidad de las cosas y la verdad de las cosas. Para ellos estaban en la verdad. Los que vivían lo hacían sinceramente. Pues eso es lo que creemos. Justamente nos movemos según nuestras creencias verdaderas. Verdad verdadera, decía la publicidad, ¿no?
porque parece que hay una verdad que es falsa, porque solamente con decir la verdad no es suficiente. Hay una verdad que es verdad de verdad. La otra no la queremos porque es mentira de todas maneras. Tanto Judá como Israel cayó en la mentira de pretender adorar a Dios y no hacerlo. La mentira de meter a Dios en una bolsa de adoración, entre muchas otras adoraciones. Porque tanto Judá como Israel adoraron a otros dioses, adoraron a los dioses de los reinos vecinos, de sus mismos enemigos. En este sentido, fueron iguales a los reinos paganos de este mundo, que lo que hacían era, conocían a una nueva deidad, pues la incorporaban, porque decían, bueno, quizás esa deidad se enoje con nosotros. Entonces, bueno, mantenemos contentas a las que tenemos y si hay una más, tampoco la vamos a ofender, la vamos a adorar para que se mantenga contenta y no nos cause daño. Dios requiere adoración absoluta y santidad absoluta, no cosas a media. Si esto es lo que hemos aprendido hasta ahora, son mentiras. El cristianismo superficial es religión vana. No trae provecho, no es agradable a Dios. Mirad lo que dice capítulos más adelante. Capítulo 5, versículo 14. De Amós. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Yahvé, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como lo decís, pero que no es verdad. Decís que está entre vosotros, pero no es verdad, porque Dios no acepta el pecado. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced justicia en el juicio. Quizás Yahvé, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Porque así ha dicho Yahvé, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay. Y el labrador llamará a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Yahvé. Ay de los que desean el día de Yahvé, es decir, el día en el que Él va a pasar por medio de ti. Dios se va a acercar, Dios va a venir, Dios va a actuar. Ese es el día de Yahvé. ¿Para qué queréis ese día? Porque será tinieblas y no luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, y como si entra en la casa y se apoyare en la pared y le muerde una culebra, una víbora. ¿No será el día de Yahvé tinieblas y no luz? ¿Oscuridad y no que no tiene resplandor? Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Qué directo, qué tremendo las palabras del profeta Amós. Anhelamos el día del Señor, ¿verdad? Anhelamos que Él venga, como pueblo evangélico más que ningún otro. Deseamos que el Señor venga porque creemos que el Señor vendrá literalmente.
Y es verdad, el Señor vendrá en las nubes como lo prometió. Otro tipo de venida no estaría acorde a la palabra de Dios. Él vendrá. Pero tenemos que hacer caso a la advertencia. Porque el Señor mismo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, podemos estar adorando a Dios, pero estarle ofendiendo, estarle desagradando. Como dice el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, su temor de Dios, dice Isaías 29, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamientos de hombres, tradiciones. Pues eso es lo que estaban viviendo el pueblo de Israel, lo tradicional. No se habían puesto a pensar que tenían que agradar a Dios a la manera de Dios. Y para ello debían prestar atención a sus palabras y obedecer a sus mandamientos. Lo que habrían dicho es, pues, ¿qué nos vienes con esas cosas? Esas cosas son muy antiguas, las cosas han cambiado. Nuestros padres, nuestros abuelos, desde que tenemos noción de las cosas, siempre han sido así las cosas. Poneos en lugar de ellos. Desde Roboán o Salomón, habían pasado siglos. ¿Qué cambio nos traes? Romper con todo lo que hemos construido, deshacer por todo lo que hemos sufrido, desechar todo en lo que hemos invertido. Pero el Señor dice, buscadme y viviréis. No busquéis en Betel, en Gilgal, en Berseba. No vayáis, no entréis, no paséis. Buscadme a mí y viviréis. Cuando hemos leído acerca de la acusación de Israel, se menciona claramente la opresión de los pobres, la injusticia. Una sociedad que está movida por la avaricia, la codicia, la envidia, la inmoralidad. Incluso la religión misma que rodea es sensual. Esos son los principios que rigen las formas de esta sociedad de la que estamos hablando aquí, de Israel. En lugar de estos principios tendría que haber lo que Miqueas le dice al pueblo: ¿qué pide Yahvé de ti? Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante mí. Es lo mismo que ha estado diciendo Santiago. ¿Cuál es la religión pura y sin mancha delante de Dios? Primero, sumisión, no delante de mí, la que me parece, sino delante de Dios, humildad. Visitar a los huérfanos y a la viuda, amar misericordia o ser misericordiosos. Y guardarse sin mancha del mundo, justicia. Rectitud, integridad, honestidad, verdad. Esto es lo que pide Dios de nosotros. Esto es lo que agrada a Dios verdaderamente. Vamos a terminar con una porción en Primera de Pedro, un llamado a la santidad. No está de moda hablar de la santidad. Claro, como predicador nos exponemos. Dice, no os hagáis muchos maestros porque recibiréis mayor condenación, condenación de los hombres y de Dios.
Porque cuando estamos señalando a las personas los pecados, la manera de vivir, estamos solo por el hecho de pronunciarlo de una manera identificándonos y comprometiéndonos con las palabras que decimos. Pero nosotros también, yo estoy igual que vosotros, en lugar de vosotros, no estoy por encima. Y la palabra que os estoy dando es tan verdadera y tan válida y tan necesaria para vosotros como para mí. Primera de Pedro. Versículo 13. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, dice así, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de vuestra vida. Esto me lleva a una verdad que Amós la ha señalado también. Dios ha dicho, solamente a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra, le decía a Israel. La relación que tengo con vosotros es única y especial. Pero sigue diciendo el versículo de Amós, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Veis la seriedad de la cosa? Un pecado en el mundo no tiene tanta gravedad como la del pueblo de Dios. El mismo pecado es más grave, es más pecaminoso aún que la del mundo. El mismo pecado. La relación que tenemos con Dios nos lleva a un mayor compromiso, una mayor responsabilidad y a menos excusas. Cuando hemos leído Amós, hemos visto que Dios trae a luz el hecho de que Él destruyó a sus enemigos delante de ellos, les sacó de Egipto, de la esclavitud, les llevó y les mantuvo, les guardó, les protegió durante 40 años a pesar de sus pecados, de su desobediencia, de su incredulidad, les introdujo en la tierra prometida, en tierra de Canaán, destruyó a los reinos que allí había estado. Y en ese tiempo Israel no era una potencia en la zona, era un puñado insignificante de esclavos que habían sido liberados por medio de milagros, proezas y fenómenos en tierra de Egipto. No sabían luchar, no tenían experiencia en la guerra, habían sido machacados durante cientos de años en cuanto a que no valían nada. Estaban en el desierto, no tenían recursos, no tenían de dónde sacar ni siquiera agua. Los introdujo en una tierra donde dice que los enemigos eran como cedros. Oye, eso me hace acordar a las palabras de los espías, ¿no? Cuando trajeron el informe. Y dijeron, nosotros parecíamos langostas para pisarlas. Nos sentimos insignificantes, tienen ciudades amuralladas, ejércitos bien formados, hombres fuertes, valientes. Solo Josué y Caleb dijeron, los comeremos como pan porque Dios está con nosotros, no porque seamos fuertes. Dios les está mostrando que el hecho de haber entrado en vínculo con Dios, en relación con Dios, les da un mayor compromiso de santidad y de justicia.
Si ellos mismos, siendo insignificantes, sin valor, rebeldes, Dios tuvo misericordia, los guardó, los protegió, los salvó, tuvo de ellos misericordia, los defendió de sus enemigos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con los demás. Lo mismo, simplemente por el hecho de haber experimentado su misericordia. Por eso dice Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra verdadera adoración, que es vuestro culto lógico, sensato, adecuado, correspondiente. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que experimentéis, para que viváis la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios está llamando al pueblo de Dios a dejar la apariencia, la religión vacía, la mera fachada, a una entrega sincera delante de Él. El pueblo de Dios también tiene que arrepentirse. Si no, leed Apocalipsis, el mensaje a las iglesias. ¿Acaso a la mayoría de ellas no le dice arrepiéntete? Mira, a Éfeso, por ejemplo, le dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El pueblo de Dios tiene que arrepentirse, tiene que volver a Él, porque Dios traerá a juicio toda obra. Por eso el apóstol Pablo dice, sabiendo que hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, yo quiero agradarle a Él, esté Él presente o no esté todavía aquí, quiero serle agradable. Porque Él juzgará todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pedro está diciendo, mirad, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, considerando que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es lo que estoy hablando, es lo que estoy diciendo, es lo que la palabra de Dios está diciendo. Puesto que esto es una realidad, somos llamados a vivir en santidad todos los días de nuestra vida. Buscar al Señor cada día de nuestra vida. Si queremos ser una iglesia que agrada a Dios, tiene que ser una iglesia que sea sencilla, que sea sincera, que sea sensible y que sea santa. Yo quiero ser esa iglesia, porque no estamos hablando del edificio, ¿verdad? ¿Tú quieres ser esa iglesia? Vamos a orar al Señor, porque dice el Señor, el mismo que nos advierte de juicio, el mismo que no tolera nuestro pecado, el mismo al que hemos ofendido, es el que nos extiende la mano de misericordia y nos dice, buscadme y viviréis. Señor, queremos darte gracias por tu grande misericordia. La hemos recordado, Señor, esta mañana. Gracias porque Cristo cargó en su cuerpo nuestros pecados, a fin de que tu justicia se cumpliese y nosotros que éramos pecadores, Señor, pudiéramos ser perdonados y absueltos, Señor, de nuestro castigo. Padre Celestial,
queremos levantar nuestra cabeza. Queremos que tú, Señor, nos perdones. Sin duda te hemos ofendido, incluso como pueblo te hemos ofendido. Queremos, Señor, que tú avives tu obra en nuestro medio. Que tú, Señor, despierte los corazones, abras los oídos, para que podamos, Señor, obedecerte y ser fieles a tu palabra. Señor, te pedimos que no nos engañemos a nosotros mismos. Danos la luz que necesitamos para ver las cosas como tú las ves. Danos la oportunidad de ser un pueblo santo, de ser instrumentos útiles en tus manos, para que seamos para gloria de tu nombre y para bendición de la humanidad. Oh Padre Celestial, danos valor, danos compromiso, danos santidad para llevar el mensaje de esperanza a una sociedad que está en tinieblas. Pero necesitamos, Señor, que primero quites las tinieblas que hay en nosotros y entre nosotros. Padre Celestial, te pedimos que tú restaures nuestra iglesia, que tú sanes nuestras heridas, pues no queremos, Señor, vivir al margen de tu voluntad, sino haciendo lo que es bueno y agradable delante de ti. Señor, si nos has amado tanto, si no nos negaste incluso a tu Hijo, ¿cómo podemos pensar que no nos vas a dar las demás cosas, las demás promesas que nos has dado? Oh Padre Celestial, si hay algo que impide el gozo, la paz, el amor, la unidad, la victoria en nuestra vida, no eres tú que faltas a tus promesas, sino nosotros que nos hemos apartado de la justicia y la verdad. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y rogamos que la obra de tu Espíritu, por medio de tu palabra, haga un trabajo completo y eficiente, Señor, en nuestro corazón. Que tú seas glorificado una vez más entre nosotros. Oramos a ti en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.